Ya está. Déjame ver. A ver la transcripción. Ya, ya sí, ya se está grabando. Ok, ok. Entonces, tenerlo esto. Ya. Ahora, s- no hay nadie todavía, pero igual voy a andar explicando. El tema de su elección. La segunda elección es realmente bastante fácil. Honestamente, si es como las lecciones de los semestres pasados, es súper que simple. En general, lo único que necesitan para lo que es la lección es el aprender a definir la jerarquía dependiendo de qué atributos y qué funciones tiene las clases. Si, por ejemplo, les dan una clase base que es de empleados, una clases derivadas que sea secretario, que sea gerente y tal cosa. Bueno, el ejemplo es un poco simple, pero se entiende el punto. Ustedes mismos tienen que definir cuál va a ser la clase base. Obviamente, en este caso sería empleados, porque es la más general, y de eso se derivarían las clases de secretario, de gerente, de contador, de lo que sea que les pongan en el problema. La otra es, puede que no les den así nombres per se, sino les digan solo clase uno, clase 2, clase 3, y ustedes tienen que definir la jerarquía. Ahí dependerá de lo que van a hacer. Si, por ejemplo, la clase uno tiene métodos de altura y ancho, la clase 2 tiene profundidad y la clase 3 tiene un ángulo y les dan alguna función en la que tienen que calcular. Si, por ejemplo, para la clase 2 tienen que, para la clase 2 les dan una función en la que necesitan tanto la altura, el ancho y el ángulo. Entonces, ¿qué habría que hacer? Empiezas en la clase uno, digamos, y ahí dependerá de ustedes. De eso la haces herencia a la clase 3 porque esa es la que tiene el ángulo, y ya a esa clase 3 que tiene alto, ancho y ángulo, la haces herencia a la clase 2 que ahí tiene lo que es profundidad. Así más o menos va a ser su lección, y ustedes mismos tienen que ir viendo cómo es la lógica de la jerarquía. De cualquier forma, yo tengo aquí lo que es. Se está compartiendo. Creo que sí se está compartiendo. Me sale que está compartiendo pantalla. Bueno, de aquí lo que yo tengo es un PDF que me encontré que son de ejercicios de herencia y polimorfismo. Quiero resolver, hay como tres ejercicios de aquí, donde el tercero es el más largo. Quiero responder el primero y el tercero y el segundo ahí a ver si se los dejo a ustedes. Ya mismo les paso el PDF, pero ahí va. Entonces, vamos a ir empezando de una vez con lo que son los ejercicios. Esto no va, perdón. Entonces, vámonos a Qt de una vez. Su elección va a ser, obviamente, en C++. ¿Dónde está? No en Qt. Estamos 25 de julio del 2025. Entonces, yo así lo voy a dejar entonces primero. Entonces, empecemos con esto de acá, que es lo de, que se llama, que es un ejercicio de formas. Vamos a leerlo rápido. Es, define una clase forma que contenga los miembros, un color, coordenada del centro, que sea un objeto punto. Si es un objeto punto, creo que hay una forma de hacer objetos, pero como eso no da, entonces vamos a ponerle nosotros mismos las coordenadas en un X y en un Y. El nombre de la forma que nos va a decir es un carácter dinámico, o sea, una cadena de caracteres dinámica. Y las funciones, aparte obviamente del constructor,
imprimir, obtener y cambiar el color y mover la forma, o sea, mover el centro, cambiar X y Y. Defina una clase derivada rectángulo. Y aquí esto ya no te están dando de una vez la jerarquía, que tiene que ser obviamente derivada de forma. Lado menor, lado mayor, la función de imprimir. Tiene que imprimir que se trata de un rectángulo. O sea, la función de imprimir acá arriba es la que, ¿cómo sería? La vamos a redefinir en la clase. Se calcula el área, se calcula el perímetro, se cambia el tamaño, donde recibe un parámetro que es como factor de escala. Si el factor vale 2, el rectángulo duplica su tamaño. Si es 0.5, se reduce a la mitad. Si duplica el tamaño, duplica tanto el lado menor como el lado mayor. De ahí nos dan, realiza un programa que prevé el funcionamiento, debe crear objetos y comprobar el correcto funcionamiento de las funciones miembro. Entonces, de ahí aparte nos dicen una clase elipse que derive de forma, una clase cuadrado que derive de rectángulo, un círculo que derive de elipse, un programa para varias formas, donde ya, bueno, ya te dicen, crea un vector, en nuestro caso será crear un arreglo de la clase forma para los objetos creados y un bucle que recorra todas las formas. Y estos son como que consideraciones extra. ¿Qué ocurre si se intenta imprimir la información así nomás sin utilizar polimorfismos? Utilizar la técnica de funciones virtuales para arreglar el comportamiento. Desarrollar el programa que calcule cuál tiene área máxima e imprima la información de esa forma. ¿Cómo la daría para obligar a todas las clases futuras derivadas tengan al menos los métodos área y perímetro? Esto es algo más. Ya. ¿Tiene sentido incluir esos métodos en la clase forma? O sea, que estén por aquí. Sí tiene sentido y de hecho podríamos hacerlos de una clase abstracta. Hago un diagrama de clases que refleje la estructura y que aparte sean clases punto, línea, triángulo, triángulo rectángulo, polígono. Dice que no hay que implementarlo, solo cuáles serían sus atributos y propiedades. Esto ya son como cosas más extra. Entonces vamos a ir de una vez de todo. No, hay una clase punto, entonces podríamos hacer esa clase punto en lugar de todo esto. Vamos a hacerla. Una clase llamada punto, donde va a ser protegido, sea un entero X y Y para los puntos. El público, ya de aquí, todo esto no es nada nuevo. El nombre de la clase, los parámetros, que como lo único que quiero es un punto, que sea X y Y. El constructor, donde esto es un constructor por omisión, donde si no se le ingresa ningún valor, que los valores sean cero. Y como las coordenadas pueden ser positivas y negativas, no hay que validar nada, entonces simplemente vamos a enviar que X sea igual a X1 y Y sea igual a Y1. Podríamos poner funciones, pero no las necesitamos, porque la que queremos que sea nuestra clase base per se no va a ser esta, sino la siguiente, que sea la clase de forma, que hereda lo público de punto. Entonces, lo mismo, como esta clase va a seguir heredando, empezamos en protected y ahora esto tiene que tener un color. En este caso no nos dicen que sea un char, entonces vamos a hacer la opción más simple, que sea, tampoco nos dan qué colores puede tomar. Como no nos dan qué colores puede tomar, no es de ley un enum. O sea, enum sería si, por ejemplo, que tenga los datos de un color
blanco, amarillo o rojo. Como esos ya son tres colores definidos, es enum. Si no hay color definido y tampoco te dicen que tienes que hacerlo con cadena de caracteres dinámica, lo más rápido es usar un string. De ahí, coordenada de la forma, un objeto punto, punto que se llame centro y con todos los valores de acá. Y un nombre, sea un char puntero nombre, que va a ser dinámico. Ahora sí, público. Como siempre, primero el constructor, donde en el constructor que se le envía un string para color, que vamos a dejarlo por omisión en blanco, un entero x1 que sea 0, un entero y1 que sea 0 y un ay, no es punto y coma, sino coma, y un const char puntero. Vamos a ponerle arreglo para que sepa que es cadena de caracteres. Que sea igual a, vamos a ponerle de nombre como genérico forma. Aquí los dos puntos para poder utilizar el constructor de punto de x1, y1. Entonces validar el string no hay que validarlo de ninguna forma porque es el color y el nombre sí hay que hacerlo dinámicamente. Lo bueno es que del nombre no te dan ninguna restricción, no te dicen que tiene que ser máximo un valor, así que ni te dan alguna condición que tiene que tener en específico, entonces tampoco es necesario validarlo. Si te dijeran nombre de la forma de máximo 25 caracteres, sí tendrías que validar que lo que está entrando aquí sea de máximo 25. Pero como no, entonces no hay problema. Entonces vamos a hacer simplemente color sea igual a C. Ahora, nombre va a ser igual a un new A. Como esto voy a trabajar ahorita ya con cadenas de caracteres, incluir el string. Nombre va a ser un new char de cuyo tamaño va a ser, aquí me falta ese, aquí me falta un nombre que sea n. Al revés, al revés, al revés, al revés, que sea nom esto. Ahí está, porque es nom el arreglo, al revés, así. strlen de nom más 1. Porque recuerden que el strlen no considera el carácter de finalizar. Entonces, más 1 para el carácter de terminar cadena de caracteres. Y ahora, str copy, a que le enviamos nombre, nom. Y ya está. Te dice que la función es insegura, pero acá ya nos aseguramos tranquilamente de que sea el tamaño correcto, entonces no hay mucho problema en eso. Ahora, la forma, que no es este, es este. Al menos las siguientes funciones miembro. Una función imprimir, esa es fácil. Acá abajito. Imprimir no devuelve nada, entonces una función void imprimir. Como esta función no cambia nada no va a cambiar ningún parámetro, por seguridad vamos a ponerle const, donde esta función, que es lo único que hace, cout, color, sacamos color,
Terminamos línea, lo voy a poner línea por línea para que se vea mejor. De ahí, centro va a ser. Le voy a poner el paréntesis. Del paréntesis, ¿qué viene primero? Ah, de esto sí, entonces sí necesitaba algo más. Unas dos funciones. Una función in, get x, que sea constante, y lo único que haga es retornar x. Una función in, get y, que sea constante. Aquí lo estoy haciendo solo porque me dijeron que haga una clase de punto. Si no, esto ustedes todo podrían dejarlo fuera y poner aquí nomás los dos enteros mismitos, no habría problema. Pero bueno, no importa. Centro.getX, entre paréntesis, o sería coma, centro.getY, cierro paréntesis y termino la línea. Entonces empieza el paréntesis, saca la X, pone una coma, Y, cierro paréntesis y salto línea. Y la final, que sea cout, lo único que falta es el nombre. Pero eso se puede imprimir de una, sin problema. Nombre, terminar línea. Ahora, casi me olvido, en lugar de void nomás, le voy a poner virtual void. ¿Por qué? Porque desde ya nos dicen que todas las otras funciones también deben tener su propia función de imprimir. Y como más adelante acá nos decía, ¿dónde está? ¿Cómo haría para obligar que todas las clases futuras tengan los métodos área y perímetro? Eso quiere decir que de ley va a ir por acá en la clase base. Entonces, que sea un a double. Le voy a poner a float porque si no me voy a olvidar. Float área, donde no va a modificar nada, solo va a calcular el área. Entonces le pongo constante y voy a igualarla a 0. Casi me olvido, esto tiene que ser virtual. Y ahora ya tenemos nuestra clase forma, que es nuestra clase abstracta. Seguramente le van a decir que en su ejercicio al menos una clase, la clase base que vayan a usar, tiene que ser clase abstracta. Se lo van a decir textualmente o le van a decir que cierta función debe ser igualada a 0. Entonces, clase abstracta, esto de aquí. Y lo otro que lo voy a poner es el virtual, el float para perímetro, constante, igual a 0. Y ahora, ¿qué más es lo de forma? Obtener y cambiar el color. Esa es una función get. Lo voy a poner por acá arriba. Una función string que se llame getColor constante, donde lo que hace es retornar el color. Y una función a vacío que ya no retorna el color, sino que va a cambiar el color. Entonces es una función setColor. Como esta función sí ya está cambiando lo que es el color, ya no es constante. Entonces, a esta función, aparte, hay que enviarle un string C, donde lo que va a hacer esto es que a color sea igual a el C ingresado. Y mover la forma, o sea, mover el centro. Entonces, esto de aquí debería tener una función que sea X y Y.
me salía mejor no hacer una clase así, sino hacer nomás aquí un X y hacer como, y actuar como centro, pero bueno, ya me compliqué, así que ya voy a seguir con esto nomás. Que sea evasivo entonces, que se llame mover centro, donde le enviaremos un parámetro x1, un parámetro y1. Y aquí lo que va a hacer es que este x va a ser igual al nuevo x1 y y va a ser igual al nuevo y1. Nada más. Mm, Y si esta función, y como todo esto de acá es lo que está dentro de esta función de acá centro, aquí me había olvidado casi. Estaba poniendo, de hecho, esto no hereda. Me estoy confundiendo yo. Esto no estoy heredando porque estoy haciendo composición de clases. Ahí me estaba confundiendo. No heredo las cosas de aquí, sino que todo esto que está acá lo estoy poniendo aquí dentro en este centro. Por eso no tengo que usar el nombre de punto, sino tengo que usar el nombre del objeto que definí, que en este caso es el centro. Casi hago la grande. O sea, creo que el programa igual iba a funcionar, pero ahí está. Entonces, una nueva función avoid, que es centro, vamos a llamarla set centro, setear el centro, donde le enviamos X y Y. Y esta función que sea centro, o sea, del centro que tenemos, punto mover centro, X, Y. Y ahí está eso primero, que es nuestra clase base. De ahí, una clase derivada. No hay nadie todavía, no, no. Una clase derivada que sea de rectángulo con los miembros de lado menor, lado mayor y las funciones imprimir, que como acá la función imprimir ya está en virtual, sí se va a poder redefinir. Que por cierto, para que sepan, ¿qué funciones son las que se ponen en virtual? Recordando esto, ya que estoy hablando justo de las funciones virtuales. Las funciones que van a cambiar su comportamiento dependiendo de qué objeto estés utilizando. Por ejemplo, esta función imprimir no siempre va a imprimir lo mismo. Si es un rectángulo, va a tener que imprimir aparte cuáles son sus dos lados. Va a tener que imprimir, aquí dice que aparte este de acá, tiene que imprimir que se trata de un rectángulo. O sea, va a cambiar. Igualmente esto de acá, dependiendo de si es un rectángulo, un círculo, una elipse, va a cambiar el área y va a cambiar su perímetro. Por eso estas funciones son virtuales. Pero, por ejemplo, estas funciones que son conseguir el color, setear el color y setear el centro, nunca van a cambiar. Porque en cualquier clase que hagas va a hacer lo mismo. GetColor siempre va a retornar el color, sin importar en qué clase esté. SetColor siempre va a cambiar el color de acá.
sin importar que sea de esta clase o de sus clases derivadas. Y setear el centro siempre va a mover el centro sin importar a qué clase estemos dando. Siempre van a ser las mismas acciones. Ahí tienen que ver ustedes en su examen cuáles funciones van a ser virtuales, cuáles funciones no. Entonces, ahí está. Creo que eso ya es lo último de la clase base. Entonces, dos cosas más. No lo dice, pero está implícito. Como estamos usando memoria dinámica, ¿qué dos cosas faltan? Primero, constructor de copia. No que sea forma, al que le envíes un elemento constante. Forma por referencia que se llame F. Entonces, centro va a ser igual a F.centro. O sea, todo lo que no sea dinámico lo vamos a copiar igual. F.color. Y nada más, ¿no? Sí, el centro del color y el nombre ya es dinámico. Entonces, para el nombre va a ser igual a un new char strlen de f.nombre más 1 igual por el terminar, el carácter de terminar, y str copy en la que le enviamos nombre y f.nombre. Primer, ya, constructor de copia. Segunda consideración, destructor virtual. ¿Se le ponía esto? No, creo. No, se le ponía solo esta cosilla de aquí, que no sé cómo se llama, forma acá. Ahora, esto tiene que ser virtual. Esto sí, destructor virtual se le llama. ¿Por qué? Porque dependiendo del programa principal, vamos, vamos a usar el destructor, digamos. Porque nosotros hacemos polimorfismo porque todo queremos guardarlo en un mismo arreglo. En este caso, vamos a hacer un arreglo de estos elementos a la clase forma, que es nuestra clase base, y en el programa principal es que vamos a definir si es un rectángulo, un círculo, una elipse, un cuadrado. Y como lo estamos definiendo, digamos, varios elementos distintos en un arreglo, esto es un destructor virtual. Entonces, ¿qué hay que borrar? Simplemente hay que hacer un delete de arreglo a nombre. Y ahora sí terminó la clase base. Siguiente, vamos rápido de una vez. Clase derivada rectángulo, donde esto sí hereda todo lo público de forma. Entonces, esto aparte tiene protected dos enteros. Enteros, vamos a hacer flotantes, porque los lados pueden tener decimales. Float, lado mayor, en lugar de lado. L mayor, L menor. Ahora, todo lo público de ley, como siempre, constructor, donde va a ser todo esto, coma,
aparte un float L1 un float L2 L1 que sea igual a 1.0 igual a 1.0 por omisión. Y esto vamos a hacer el derivado, el constructor de forma que sea para C, para X1, para Y1 y para nombre. Entonces, ¿qué más seguía? Solo los lados donde lo único que vamos a validar es que los lados existan. En tal caso que L1 sea mayor que 0. Si es correcto, envías L1, si no envías 1.0. Y para L menor, lo mismo. Que L2 sea mayor que 0. Si es efectivamente mayor que 0, envías el lado que ingresaste, sino que envíe 1. Nada más. Estoy pensando que el hecho de que tengamos el nombre aquí haría que cualquier clase derivada también necesite estos dos. Bueno, el virtual no, pero este de acá ya lo voy a ver. Entonces, ¿qué es lo que tiene? De nuevo, la función virtual, imprimir, igualmente constante. Si se dan cuenta, desapareció el error en cuanto le puse constante. ¿Por qué? Porque tiene que tener todo exactamente lo mismo, donde va primero a imprimir cout, que sea un rectángulo. Luego va a imprimir todo lo de forma. Voy a llamar a la función de imprimir de forma, o sea, todo esto de acá que imprime el centro, el color y el nombre para no andarme haciendo pleitos. Y acá un CO que imprima el lado mayor. L mayor a una coma. L menor y terminar línea. Ya. Ahora las otras funciones virtuales. Un virtual void, no, float para área. Aquí ya estoy viendo que me faltó el constante. Sí, porque tanto área como perímetro son constantes. Y el área, lo único que va a hacer es retornar L mayor por L menor. La siguiente, que es el virtual float para perímetro constante, donde va a retornar la suma de 2 veces L
mayor más 2 veces L menor. Porque es el perímetro. Lado mayor más lado menor más lado mayor más el otro lado menor. De aquí, eh, creo que también habría que hacer un constructor de copia para este de aquí. No sé si, no estoy seguro del todo si tengo que hacerlo, pero si no, igual lo voy a poner solo por si acaso. Que sea un rectángulo cons rectángulo por referencia R. Y acá voy a poner el constructor público. No, un constructor de forma donde voy a enviar R punto color, R punto ¿puedo enviar centro? No, no puedo enviar centro. Voy a tener que enviarlo así. De cualquier forma, voy a tener que hacerlo así en el programa principal. R.centro.getY. Pero esto me ayuda bastante. Después de Y, R.nombre. Y hasta llegó lo de forma hasta nombre. Y ya simplemente le voy a enviar lo único nuevo que es que como no son, ¿cómo sería? No son dinámicos, simplemente es copiar R.L mayor a L con minúscula y L menor va a ser igual a R.L menor. Ya está. Porque este constructor ya se encarga de hacerme, como es el de acá, como es este constructor de aquí que estoy utilizando, ya se encarga de hacerme la memoria dinámica nueva. Entonces, no tengo que volver a, no tengo, me estoy ahorrando código, porque no tengo que volver a poner el centro, el nombre, el esto dinámico, el color. Y lo único son las cosillas nuevas que está por ahí. Hay más consideraciones de este rectángulo. Área, perímetro, hay cambiar el tamaño. Entonces, si se cambia el tamaño, lo que se cambia es este centro. No, es cambiar el tamaño. Entonces, que sea un void. En este caso, cambiar tamaño. Esta no va a ser constante porque esta sí va a modificar tanto el lado mayor como el lado menor. Y vamos a hacer un int. No, no es int. La función dice que ya recibe un entero que se llame escala. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Que simplemente L mayor sea igual al L mayor anterior por escala. O sea, el nuevo L mayor va a tener que ser igual al anterior que ya teníamos guardado por la escala. Si la escala es que duplique, va a duplicar el lado. Lo mismo con el otro de acá.
2, 1, 2, 1. Ya está. Ah, la escala sí puede ser 0.5, por ejemplo, para que reduzca la mitad. Entonces, tiene que ser una escala flotante. Vamos a probar el funcionamiento de estas clases. Ahorita sí, entonces. Normalmente, si estamos pidiendo polimorfismos, deberíamos utilizar otra clase más aparte. Que eso ya lo vamos a hacer luego, pero vamos a probar primero estas dos. Entonces, voy a hacer un arreglo dinámico a forma puntero. Lo mismo de siempre. ¿Qué digo? Hazme un arreglo dinámico de punteros a forma. ¿Y esto qué dice? Nuevo de punteros a forma, arreglo dinámico de 10. Entonces vamos a hacer que el arreglo de 0 sea igual a un nuevo, en este caso rectángulo, porque de la clase base no se puede hacer porque ya es función abstracta. Esto le voy a enviar por teclado de una vez. Blanco, esté en 0, 0. Ah, tiene que ser fuera. En 0, 0. Un nombre que sea R1. Un lado 1, vamos a hacer que sea el lado 1 es el lado mayor, ¿no? Sí. Vamos a hacer que sea 12 y el lado menor 5. Y vamos a hacer un arreglo 1 que sea igual a un new rectángulo al que le voy a enviar todo lo de arreglo de 0. Como esto es un puntero a forma, tengo que hacer el cambio que sea rectángulo puntero tanto. ¿Qué pasó? Ah, ya. Como esto es como lo que está aquí es un puntero, tengo que acceder a esto de acá. Acceder, hacer el typecast completo de rectángulo y acceder al elemento. Entonces, vamos a hacer for int y de 0 y menor a 2 y más de out. Voy a imprimir nomás un salto de línea y voy a hacer arr de i. Como son punteros, la flechita, imprimir. Debería imprimir lo mismo porque lo que está aquí arriba lo estoy copiando acá abajo. Entonces, vamos a probar. Me olvidé de poner el running terminal. Debería de ir bien así. Ahí está. Imprimió exactamente lo mismo. Que sea rectángulo del color blanco en el centro 00. El nombre es el mismo R1. Lado mayor y menor 12 y 5. Está funcionando esto. Vamos a hacer entonces ahora un cout área donde sea arr área
Y vamos a hacer lo mismo, solo que ahora para el perímetro. Y de acá voy a hacer primero ARR de 1. Voy a hacer. Es que para usar esta función tiene que ser en forma. Mm. Es que me dice que no puedo usarlo porque es un cambiar tamaño. Claro, porque eso está en rectángulo. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Si pongo esto en virtual, que no creo. No. Entonces me toca ponerlo acá arriba también como parte de las funciones virtuales. Virtual void cambiar escala, donde esto lo voy a igualar a cero. Y aquí se le envía un float escala. Y ahora sí, ya ahora sí. De ley tiene que ponerla como parte de las funciones virtuales acá arriba, si la quería usar. Bueno, ahí está. Entonces, vamos a imprimir el área, el perímetro, y ya está. Tan, 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 tan. Ahí está. Vamos a terminar el salto de línea. Mm, Aquí me falta un salto de línea.
Y acá también. Ahora sí, vamos a darle. Ahí está el primero. Si se dan cuenta, ya las escalas del primero y el segundo cambiaron. Y ahora las áreas son distintas. Tanto el área como el perímetro son distintos. Voy a hacerlo ahorita solo lo que es con la figura de rectángulo. La clase de elipse es más o menos lo mismo. Simplemente hay que cambiar el radio y cambiar el área. Y la función esta de que haga simplemente para hacer una elipse, lo que hay que hacer es redefinir esta función imprimir, esta función área por el área de la elipse, este perímetro por el perímetro de la elipse, que ahí no sé cómo sea el perímetro de la elipse. Podrías hacer una función más o menos así para que sea un constructor de copia y una función virtual. Esta función de cambiar tamaño, en lugar de ponerle todo, simplemente lo dejarías como que virtual, cambiar tamaño, o sea, con el void. Y lo único que haces es le abres y cierras las llaves para definir que en esa clase esa función no hace nada, porque solo cambia el tamaño para lo que es el rectángulo. Entonces vamos a hacer el otro pedacito del programa, donde aquí voy a poner un entero que se llame índice y un float area que empiece en cero. Y aquí voy a hacer algo más en este for mismito. Si ARRDI área es mayor que el área que tenemos, o sea, esta área de acá arriba, la nueva área va a ser igual a esto de aquí. Y aparte índice va a ser igual a la i que estamos utilizando en ese momento. En este caso, como ya vimos en Antito, solo hay dos elementos donde el segundo es el más grande por este de acá, que es cambiar tamaño. Entonces, de ley, vamos a hacer, estoy haciendo esto solo para encontrar cuál es el que tiene el área mayor. En este caso, como empieza en cero, de ley va a encontrar el primer área que es mayor que cero, que era como 60. Entonces va primero a guardar 60 aquí y va a guardar índice cero. Luego va a ir al segundo elemento donde va a ver que el área es mayor, que estaba en 200 y pico. Entonces va a ver 200 y pico mayor que 60, sí, entonces se va a sobreescribir esta área y se va a guardar el índice 2. Si tuviera un tercero que es menor, entonces ya no se activa esto porque ya esto de aquí ya sería menor que el 270, entonces queda como 270 y mismito. Y ahí lo único que hacemos es un cout a información del área mayor. Y aquí voy a poner ARR del índice, que sea imprimir. Ya, ya está. Información del área mayor rectángulo, que es el color blanco, el centro 00, el nombre R1, el lado mayor y el lado menor. No imprime el área porque imprimir el área es cosa de acá.
sea, podríamos ponerle en la función de imprimir de aquí, que también imprima su área y su perímetro, pero eso ya es una consideración extra porque no nos lo dice el ejercicio. Es lo que dice. Un programa, ¿dónde estaba? Desarrolla un programa que, dado un conjunto de formas, calcule cuál tiene el área máxima e imprima la información de dicha forma. También podrías imprimirle el área, es como un extra más o menos, pero ahí está. Ahora, ya les dije cómo eran todas estas funciones virtuales. ¿Qué pasaría en el caso de que nosotros decidiéramos no usar esta función virtual? O sea, en lugar de poner virtual void imprimir, que solo pongamos void imprimir. Vamos a intentarlo acá. Voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar esto de acá. Y vamos a hacer como que esta es la única función heredada. Se está heredando, o sea, no cambia nada. Mira, imprime el color, el centro, imprime el nombre y está imprimiendo el área y el perímetro porque eso en el programa sí está con las funciones virtuales que son área y perímetro. Lo mismo acá. Info área mayor, imprime color blanco, imprime en centro 00, imprime el nombre R1. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si se dan cuenta, no imprime ni el hecho de que es rectángulo ni el tamaño de sus lados. Porque como no estoy usando una función virtual y este puntero lo que está viendo son punteros a la clase de forma, entonces, ¿qué dice? Ah, pues voy a usar lo que es la función definida en la forma, a pesar de que no son formas, sino que es un rectángulo. Por eso es importante el uso del virtual. Acá si se dan cuenta, con que yo ponga virtual void imprimir acá arriba, de una vez acá abajo ya se pone en virtual, si se dan cuenta, porque es distinto esta que es en cursiva con las otras funciones. Pero es de buena práctica igualmente volverla a poner virtual para que se sepa que es una función virtual, si no se podría pasar por alto. Ahí está el primero, lo único que faltaría, yo voy a quitar esto, ventana. Lo único que faltaría sería definir la jerarquía de clases, hacer un diagrama, que eso ya es cuando tengamos más clases. Y faltaría hacer la clase de elipse, la clase de cuadrado, de círculo, rectángulo. Bueno, rectángulo ya está, la clase de elipse, cuadrado, círculo. Pero eso ya es básicamente lo mismo que rectángulo, simplemente hay que cambiarle la fórmula del área, la fórmula del perímetro. Y si queremos o no cambiarle la escala, entonces sí. Si le Si queremos que se utilice la escala, entonces hay que ponerle, por ejemplo, en el de círculo, poner que el radio que tiene sea igual a su radio, pero multiplicado por la escala. Uy, dejé de compartir. No. O si no queremos que haga nada, hacerle lo que dije, que es definir la función y poner lo que son simplemente paréntesis cerrados, paréntesis sin nada, que sea una función donde lo único que tenga es esto de aquí. Y eso te dice que en ese caso, en esa clase, la función no hace nada. Esto es lo primero. No sé si hacer el segundo. A ver. Oh,
Esto es, aparte de herencia y polimorfismo, una clase, si no estoy mal, una composición. Pero esto ya es mucho más largo, es una consideración mucho más larga. Porque si se dan cuenta de este ejercicio de aquí, ya son como 3 páginas de puro ejercicio. No sé si hacer los otros ejercicios, porque en general todo va a ser más o menos lo mismo. De hecho, si no, si la lección es como creo que va a ser incluso mucho más fácil de esto de acá. Van a ser máximo unos 30 minutos. 30 minutos si lo hacen bien, obvio. Pero no les ha de costar demasiado. La lección ha de ser, ya de por sí la primera lección fue súper simple, esta segunda lección también va a ser bastante simple. Solo tienen que ir pensando tantillo, como les dije, cuál va a ser su clase base y cuáles van a ser sus clases heredadas y cómo las van a heredar. Si van a, digamos, heredar en cascada, o sea, hereda una clase, hereda la segunda y hereda la tercera, o van a heredar lado y lado. Por ejemplo, que de la clase base se derive tanto un... Pero con esto de acá va a ser más fácil de entender. Si nuestra clase base es forma, ¿cómo va a ser? Dependiendo de su ejercicio, les van a hacer, por ejemplo, que de esta forma haga un rectángulo y de ese rectángulo haga un cuadrado. O les pueden poner que de esta forma haga un rectángulo y de la misma forma que defina una clase elipse. Esas son las dos formas que le pueden poner. Que sea una lineecita, que sea forma, rectángulo, cuadrado o que sean dos flechas. Forma de un lado rectángulo, del otro lado elipse. ¿Cuánto llevo? Llevo como 1 hora más o menos en esto. Igual como no está nadie. Yo creo que ya hasta ahí lo voy a dejar nomás. Y en tal caso, este ejercicio pueden verlo ustedes para ir practicando.